Bueno, entonces el tema que voy a tratar es precisamente sobre geopolítica y transformación comercial. Y para esto, pues vamos a hacer entonces un contexto algo histórico. Primero, pues tenemos que ver cómo el mundo ha venido cambiando desde los atentados del 11 de septiembre, donde hubo un impacto y el inicio contra la guerra contra el terrorismo y cambios globales de la seguridad. ¿Por qué es un hecho histórico que siempre o desde cuándo se debe marcar? Pues porque debido a esto y este preámbulo facilitó lo que hoy se conoce como la seguridad de la cadena de suministros, donde las empresas se comenzaron a preocupar precisamente posterior a ello por una mejor calidad en los procesos seguros y podemos ver empresas en Colombia como los operadores económicos autorizados y en otros países. También tenemos la guerra de Irak del 2003 al 2011, una inestabilidad en Oriente, un aumento en las tensiones globales, tenemos una crisis financiera mundial. En el 2008 hubo un colapso económico global, unas reformas financieras internacionales. Tenemos una crisis de refugiados del 2015 a la actualidad, migraciones masivas desde Europa, tensiones humanitarias. En el 2016 al 2020 podemos entonces ver cómo el Brexit, cómo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una reconfiguración comercial, entonces cómo Reino Unido toma decisiones de salirse precisamente de la Comunidad Europea, causando conflictos políticos y comerciales. En el 2016, la elección de Donald Trump, políticas proteccionistas y tensiones globales, no estoy hablando del presente. En el 2019 llega una gran pandemia, una crisis sanitaria, un confinamiento, una transformación digital y esto crea también problemas a nivel de política y crea problemas a nivel de las cadenas de suministros, llevando a crisis de contenedores, llevando aumento de fletes, tarifas de fletes. 2012, guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto entre Europa y del Este y la crisis energética y sanciones, guerra entre Israel y Hamas en el 2023 y esto es lo que de alguna manera muchas veces he denominado como una tormenta perfecta, unos hechos apocalípticos que nos ha tocado vivir, nos ha tocado evidenciar y que seguimos viviendo y que de alguna manera ha hecho un cambio y una reconfiguración de las cadenas de suministro a nivel mundial. Pues podemos ver en el 2024 algunos hechos importantes como la huelga de estibadores en los Estados Unidos, movilización de productos se vieron afectados. El conflicto entre Israel y Hamas amenazar al comercio mundial desde la Organización Mundial de Comercio fue totalmente advertido. El análisis, cómo podemos ver los ataques del Mar Rojo en las cadenas de suministros globales, el terrorismo desde la parte analítica también, cómo ha repercutido en el cambio de las rutas y no solamente esto, sino el impacto de los fletes internacionales. Podemos ver crisis en el canal de Panamá, escasez, tuvimos escasez de profundidades, sequías en el canal de Panamá, creando una congestión naviera muy grande. Podemos también ver el sector de transporte de carga en Colombia, cómo se han venido diferentes tarifas de fletes, el cambio de la normatividad y podemos ver que en la actualidad seguimos en lo mismo. También un decreto aduanero, un decreto que nos cambia las políticas de importaciones, nos cambia las políticas de exportaciones, sobre todo las de importaciones, debido a la lucha que se tiene contra el contrabando. ¿Son buenas o no? Pues eso cada uno desde su práctica lo puede decir. Pero también ha pasado situaciones en el 2024 que nos ha venido afectando hasta el 2025. Donald Trump, elegido de nuevo, gana las elecciones presidenciales del 2024 y vemos que desde su política también, de su segunda elección, se habla de y se hablaba de un proteccionismo.
algunos lo han definido como unos procesos antiglobalización, sí, son de las crisis globales más grandes que ha tenido los efectos globales desde sus impulsores, como uno de los principales, la firma de los acuerdos comerciales y la integración de los países, y la otra que ha sido precisamente a través de la eliminación de las barreras, y la otra el aumento de la tecnología. Pero una de las crisis más grandes políticas y proteccionistas ha sido las políticas del presidente de los Estados Unidos en sus dos periodos. En el 2025 hay un retiro de Panamá de la ruta de seda. Se ha especulado que las presiones y diferentes situaciones políticas de los Estados Unidos ha hecho que Panamá desista de esta iniciativa de China con otros países. Tenemos en abril del 2025 un día que marcó el día de la liberación arancelaria de Trump. Entonces, el presidente Trump comienza a mostrar aranceles universales del 10% a más de 60 países. México, Canadá y la Unión Europea respondieron con algunas represalias comerciales a esto, donde pues salen parte de lo que se conoció como los aranceles recíprocos. El presidente de los Estados Unidos sacó unas tablas arancelarias para diferentes países, perjudicando el comercio global, el comercio mundial, por encima también de los acuerdos y de los tratados comerciales que tenían estos países entre sí con los Estados Unidos. 8 de mayo, la elección del Papa León XIV. Y aquí en la elección del Papa León no es porque vaya a hablar de religión, sino porque es un antecedente y un hecho político, pues comienza a hablar precisamente de la justicia social y la paz global. Tenemos entonces en el 2025, en mayo, la guerra comercial se intensifica, se confirman pérdida de más de 34.000 millones para multinacionales debido a los aranceles de Trump, aumentan los precios de bienes intermedios, afectando las cadenas a nivel mundial. Y tenemos también que este mes hay el primer diálogo entre el presidente de los Estados Unidos con el presidente de China, donde tienen su primer contacto y hablan precisamente de retomar canales diplomáticos para disminuir las tensiones. Nos encontramos en este escenario mundial, en este escenario del 2025. ¿Y qué pasa con Colombia? ¿Qué podemos decir como uno de los actores claves de América Latina? ¿Qué pasa con nuestra política comercial, con nuestra política económica? ¿Cómo se ve repercutida las empresas desde la logística? Y si estas tendencias, ¿en qué desafíos nos llevan y a qué tenemos que enfrentarnos? Uno, estamos frente y seguimos más bien, porque esto no es desde el 2025. Miren que por eso me voy precisamente a tomarlo desde el ataque del 9/11. Estamos en una transformación global. Nos tocó lidiar, nos tocó trabajar, nos tocó estar precisamente en los procesos logísticos con unos cambios geopolíticos sin precedentes, pero que poco a poco se ha venido intensificando a lo largo de la historia posmoderna. La pandemia, yo creo, y es uno de los eventos que más nos ha marcado, que nos preparó para muchas cosas, y donde se vio el efecto látigo de las cadenas de suministros globales. Ese efecto látigo, donde hay una inestabilidad de la oferta y la demanda, se vio en lo que se llamó la crisis de contenedores. No porque no hubiese contenedores, sino porque no estaban donde se necesitaban. Veníamos de un confinamiento, las empresas pararon, el comercio paró, y de un momento a otro se dispara a nivel global todo el comercio mundial. Entonces, ¿qué está pasando precisamente en esas transformaciones geopolíticas? Colombia, seguimos con
y nadie nos va a quitar una posición estratégica geográfica, pero estamos en una encrucijada política y que eso nos lleva a desarrollos logísticos claves para América Latina. ¿Cuáles son las decisiones que se deberían tomar? Pues podemos discutirlas, pero de tomarlas ya es otra cosa. Y hay nuevos desafíos. Ya estamos en esto, hay que enfrentarlos y hay que tomarlos en cuenta. Quiero hablar de tres puntos claves que nos marca y que nos afecta en la actualidad y que de alguna manera es en lo que nos debería y recomiendo que nos centremos. Tres aspectos desde lo general a lo específico. Lo primero, no podemos entonces desligarnos de la política arancelaria de Trump. Y yo creo que esa es una de las preguntas más constantes cuando se ve este tipo de temas de actualidad, de que se va a hablar, y es precisamente qué ha pasado y qué va a pasar con esta política. Noviembre del 2024, Trump regresa a la presidencia y reactiva su política comercial proteccionista, es elegido. Inicios del 2025, ya en el poder, implementa fuertes ofensivas arancelarias, basadas en una emergencia económica nacional, diciendo que hay que proteger su economía nacional, y saca unos aranceles recíprocos. Estos aranceles y muchos se iban al debate si podían los países demandar ante la OMC, pues se viola el principio de nación más favorecida. Al violar ese principio, claro que sí, pero pues sabemos que hay una influencia política en el desarrollo de muchas de estas organizaciones transnacionales. Entonces tenemos que implementa estos aranceles y los países se empiezan a preocupar. En Colombia, pues tenemos entonces teníamos o tenemos ciertas preocupaciones como las que pasó cuando hubo los deportados. Aún antes de los aranceles recíprocos, como en un domingo entre los dos presidentes, el de los Estados Unidos y el de Colombia, comienzan a través de la plataforma X, anteriormente llamada Twitter, a lanzar amenazas sobre colocar aranceles de uno con el otro. Pues puntos positivos y puntos negativos aquí. No estoy hablando de política, estoy hablando desde la parte comercial y desde la parte logística. Entonces hay una preocupación por las inestabilidades políticas de los países. Tenemos que en la actualidad hay un revés histórico a estos aranceles. Y es que el Tribunal de Comercio Internacional declara ilegales los principales aranceles del presidente Trump, desde los mismos estados de los Estados Unidos. Entonces tenemos estados legales. Tenemos qué pasó con estos aranceles. En el primer semestre de este 2025, en abril, se sacó un arancel universal del 10% para todas las importaciones que ingresan a los Estados Unidos. Yo desde alguna de las empresas que acompaño, trabajo en acompañando diferentes procesos de la logística internacional en importaciones y exportaciones, estábamos precisamente despachando exportaciones hacia los Estados Unidos. Y una de las cosas es, bueno, y entonces va a correr ese arancel del 10%, ¿quién va a tener lo que pagar? Esa es una de las debilidades de no dejar claro ciertos aspectos en las negociaciones y en los contratos internacionales, porque solamente no es fijar un término de comercio internacional en una orden de compra, en una cotización, en un contrato. El término de comercio internacional solo te va ligado a las responsabilidades de la entrega de la mercancía de acuerdo a las diferentes obligaciones que marca ICC. Sin embargo, debe de estar un aspecto arancelario completamente claro. Hace parte de las aduanas, sin embargo, debe dejarse esa claridad. Diferentes empresas, algunas multinacionales me decían, Fabián, vendemos en un término donde nuestra obligación es hacer el proceso aduanero, debemos de asumirlos o no. Ahí es donde es bien importante los cierres en las negociaciones.
Aranceles adicionales del 25% a productos estratégicos de 60 países desde el 3 de abril se fijaron. Aranceles del acero aluminio entre el 25 y el 50% ir aumentando a junio. Y fijó los aranceles recíprocos, donde muchos países respondieron, demostrando de que esos aranceles no eran tan ciertos como se estaban fijando. Entonces, ¿de qué manera se estableció esta tabla de aranceles? Pues ya es la política comercial del país desde el Ejecutivo. Esto trajo un impacto económico global. ¿Cuáles fueron esos impactos económicos globales? Tenemos mercados financieros, entonces caída inicial por incertidumbre, algunas recuperaciones debido a la intervención estatal por los canales diplomáticos. Algunas industrias como la aeroespacial se vieron pérdidas de competitividad, materias primas elevadas, aumento de costos para planificar inversiones. Otros se aprovecharon. Puedo decir que tuve que acompañar negociaciones de productos a base de acero donde no tenía nada que ver y estaban importándose desde China a Colombia y decían que iban a subir el precio simplemente por los aranceles que estaba colocando Trump, cosa que para esa negociación no nos afectaba, no afectaba y no era consciente, pero muchos también vieron la oportunidad de aprovecharse de esto y disparar los precios. Los consumidores, pues comenzamos a ver inflaciones, cuellos de botellas, en el aumento de precios y también algunas escasez de ciertos productos, no tanto como la pandemia y crisis de contenedores. ¿Qué pasa entonces con Colombia y Latinoamérica? Pues algunas políticas de países comenzaron a incentivar y a diversificar sus mercados y a fortalecer los canales políticos, comerciales, entre otros. Pero no es así tan fácil. No es decir, ordeno a Colombia que comience sus exportaciones para mercados como China, como Turquía, como países árabes, países en África. No es tan fácil. Si yo estoy exportando productos de la industria panificadora hacia los Estados Unidos, mi empresa tiene, cuenta con el FDA y con los permisos para poder llegar, pues no va a ser fácil decir que ahora voy a despacharlos hacia China, hacia Sudáfrica, hacia Turquía u otros países árabes. No, hay una serie de condiciones, encontrar el cliente, cumplir con las condiciones de acceso a mercado, las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias. Debo de cumplir con una serie de reglamentaciones. No es una ordenanza política decir únicamente que ordenar a las empresas que lleguen a otro mercado. No es tan sencillo. Pues yo tenía un contenedor para despacharlo lleno de productos de alimentos para Estados Unidos y por una política de estas que digan que ya tengo que despacharlo a otros mercados, ¿dónde está el cliente? Deme el cliente. Voy a devolver entonces las divisas, que me canalicen las divisas ya por el mercado cambiario, que me hagan el pago para poderlas canalizar y para poder despachar. Entonces, digamos que hay una dificultad en fortalecer, debe empezar desde las políticas comercial de cada gobierno, pero también incentivar a las empresas que puedan llegar y hacer cierre de negociaciones. Si no, entonces, un claro ejemplo de esto es que tenemos acuerdos comerciales con países muy interesantes, pero seguimos exportando a los mismos países, los mismos productos y aún no siempre nuestros países donde exportamos, los principales son con los que tenemos acuerdos. Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos? Firmar un acuerdo no es garantía que ya vamos a llegar a ese mercado. Hay una facilidad comercial, pero depende de muchos otros factores, desde la misma cultura de negociación que van a tener. Por ejemplo, tenemos un acuerdo comercial con Israel, pero ¿qué tanto representa las exportaciones nuestras de Israel? Una revocación judicial este mes por parte entonces de los estados legales en los Estados Unidos, donde hablan de varios puntos específicos para hacer bajar o para hacer caer los aranceles del presidente. Un exceso de poder, entonces, que excedió sus poderes constitucionales al usar el IEPA sin autorización del Congreso y poder fijar entonces unos aranceles recíprocos.
Hay una definición de emergencia que dicen que el déficit comercial no constituye una emergencia nacional para establecer estos aranceles. Y esto se podría venir con demandas ante la OMC. Separación de poderes, entonces decían que precisamente estaban violando los principios y las funciones legislativas. Entonces, este fallo del 6 de junio anuló inmediatamente los aranceles sobre China al 54% a partir del 6 de junio, México y Canadá el 25% en los modelos recíprocos, no más que me esté adelantando al futuro. Entonces, hay unas repercusiones políticas y estratégicas para los Estados Unidos. Hay un golpe político a Trump y el reequilibrio constitucional. Podemos sacar conclusiones si verdaderamente esto se debe a, esto influyó para la llamada y las charlas diplomáticas entre los dos presidentes de China y Estados Unidos. Para el comercio internacional, pues hay un restablecimiento de la legalidad comercial y para América Latina, pues unos beneficios para México, Canadá y Colombia, teniendo en cuenta que México y Canadá son de los dos principales socios de los Estados Unidos. Nosotros no estamos dentro de los cinco primeros. Pero pues sí tenemos un TLC con ellos y aparte de eso, pues estamos hablando de nuestro principal socio comercial. Entonces, este fallo debilita esa narrativa antiglobalización que se ha venido, está desde el presidente Trump y pues de alguna manera vuelve otra vez a un refuerzo y a un fortalecimiento de las reglas comerciales. Ojalá la OMC entre de nuevo en este campo a participar porque vuelvo a decir que se viola el principio de nación más favorecida. Otro de las situaciones que la segunda situación que es crucial para Colombia es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Muchos no logramos comprender qué es esa ruta de la seda y podemos ver que la ruta de la seda en el siglo II antes de Cristo es precisamente esa ruta comercial entre China y Occidente. En la Edad Media hay un apogeo del intercambio cultural y comercial entre civilizaciones, en ese siglo XV, un declive ante las nuevas rutas marítimas completamente alternativas que hay. Entonces, tenemos ese declive. Y en el siglo XIX, pues ya hay un nuevo, digamos, término para hablar de estas rutas de la seda. Pero dentro de esto, podemos marcar en la actualidad cuál es la iniciativa de esta, de la franja y la nueva ruta de la seda. Una, la cooperación internacional, alianzas estratégicas entre países participantes, desarrollo de infraestructura que conecta ese intermodalismo, no hablo de multimodalismo porque definitivamente el multimodalismo es algo completamente diferente, entonces sí hablemos del fortalecimiento del intermodalismo, entonces puertos, ferrocarriles, carretera, desarrollo de infraestructura entre los países pues y liderados por China, sabemos la gran infraestructura que tiene China en medios de transporte, pues para muestra el país con más desarrollos y más líder en la utilización y exportaciones de vehículos eléctricos y va a seguir mandando la parada en estas nuevas alternativas de transporte, de combustibles, inversiones financieras, préstamos y financiamientos para proyectos. Entonces vemos, algunos acá han definido también como el nuevo Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, donde vamos a fortalecerlos, le prestamos, pero luego nos tiene que pagar. Y esto nos beneficia también o beneficia a ciertos países para poder lograr mayores conexiones globales y conexiones logísticas. Pues estamos hablando que esta nueva ruta busca la integración de mercados entre Asia, Europa, África, América Latina, la conexión del mundo de una manera más eficiente. ¿Cuál es la iniciativa que tiene Colombia precisamente en esta o que ha pasado que de alguna manera causó furor pues una de las cosas y es que todos los gobiernos, si quieren hagan un barrido histórico, de alguna manera han buscado tener buenas relaciones con China. Todos hagan la búsqueda. Este se acerca más y firma un pacto con China para unirse a la nueva ruta de la seda.
ahora en mayo, donde se fijan unas áreas fundamentales como la transición energética, la agroindustria y la inteligencia artificial, con el fin de fortalecer ese déficit comercial que ha venido teniendo Colombia a lo largo del tiempo. Pero una de las cosas es que esto no es un TLC, no es un acuerdo comercial. O sea, si vemos los productos que, si ustedes en sus empresas comercializan o las materias primas que importan o que se utilizan para hacer sus materias primas, podemos ver que los aranceles generales, es decir, los aranceles hacia China siguen aplicando normalmente. Siguen estando como arancel general. Esto no ha cambiado. Pero esto sí, pues una de las cosas es que puede traer tensiones diplomáticas. Dentro de las preguntas normales que se hacen, bueno, tenemos un TLC con los Estados Unidos. ¿Esto puede repercutir con este TLC? En la teoría no, no debería, porque es un TLC. Un TLC o lo que sabemos que se conoce como un área de libre comercio o FTA. Un TLC, la característica principal es que el país A y el país B disminuyen sus barreras comerciales, pero con C, A no se mete, como B se protege de C, y B no se mete como A se protege de C. Esas son las características principales de un TLC. Por eso en el primer mandato del presidente Trump, cuando hubo la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, de alguna manera Colombia no podía fijarle aranceles a China y no lo hizo. No podía haber esa influencia. Pero en la teoría no. No sabemos los pensamientos de lo que puede causar el presidente de los Estados Unidos de, digamos, fortalecerse mucho más este convenio. ¿Qué es lo que busca esto desde las perspectivas futuras? Pues desarrollo de infraestructura, modernización de puertos y redes logísticas, pues tenemos una gran ventaja que es el Pacífico, una integración comercial, nuevos accesos a mercados asiáticos, poder aprovechar, como tal vez no se ha aprovechado el TLC con Corea, deberíamos de aprovecharlo aún más, un equilibrio geopolítico, entonces una gestión de relaciones entre potencias, vamos a poder estar un poco más. Entonces, la adhesión de Colombia a esta nueva ruta representa oportunidades económicas, claro que sí, y desafíos diplomáticos. ¿Por qué? Precisamente por los Estados Unidos. Entonces, se trata de una implementación que sea justa, que sea equitativa de estos procesos. Entonces, no es un acuerdo comercial, simplemente es una firma de una cooperación entre los países y Colombia que están dentro de la ruta de la seda. Tenemos otro de los aspectos más importantes que nos impacta y que ya tiene que ver con nuestro entorno colombiano, y es el marco normativo del comercio exterior. Desde la logística internacional, pues para poder desarrollar una operación de logística internacional es completamente importante entender cómo funciona el comercio exterior de un país. Nuestro comercio exterior, y ahí quise colocar lo que tiene que ver con las normatividades del comercio exterior. Tenemos en la actualidad el decreto 1165 del 2019 que dejó el gobierno pasado, en el cual dio una estabilidad a la inestabilidad aduanera que había en el momento. No estoy diciendo que sea el mejor, pero agrupó el 75% de un decreto que conocíamos, como el 2685, y el 25% del 390, lo que había entrado en vigencia. Es que en ese momento estábamos en un caos aduanero tremendo, peor que el de ahora, yo diría. Eh, Había más de 3 decretos que estaban funcionando, y en agosto del 2019 el expresidente o presidente de ese momento, Duque, dijo, vamos a agruparlo todo en ese decreto 1165 del 2019. Y entonces ese decreto lo que hizo precisamente fue agrupar
el régimen de exportaciones, de importaciones, de tránsito aduanero y la fiscalización o el régimen sancionatorio, más bien el sancionatorio. En el decreto, sale un decreto en el ley del 920 del 2023, donde se implementa un nuevo régimen sancionatorio, quitándolo del decreto 1165, debido que fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. Al ser considerado inexequible por parte de la Corte Constitucional, pues el Congreso le da facultades especiales al presidente para que pueda expedir un nuevo régimen sancionatorio. Y ese nuevo régimen sancionatorio arranca en el 2023. Pero en el 659 se consolida un nuevo régimen de aduanas en Colombia, donde el principal cambio es la obligatoriedad de las declaraciones anticipadas para las importaciones. Seríamos un país que para importar hay que hacer por obligación declaraciones anticipadas y eso crea un caos aduanero. Por eso quiero tocarlo como parte de este webinar, de esta charla, porque esto nos crea un gran conflicto y esto nos crea un gran problema. Tenemos entonces que este año también sale y se declara inexequible el decreto 920, este decreto que tenemos por acá, manteniéndose los efectos hasta el 2026, donde el, el legislativo tiene que expedir un nuevo decreto, un nuevo régimen sancionatorio en Colombia. Entonces, la normatividad aduanera en Colombia en estos momentos está en un limbo y está en una encrucijada, que espero personalmente que varias cosas no se den. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de implementar un nuevo régimen de aduanas con una declaración obligatoria? Una, es que tenemos una infraestructura limitada, una falta de equipamiento en las aduanas para poder implementar y hacer inspecciones efectivas. Tenemos, y esto nos ha creado incertidumbre jurídica, un régimen sancionatorio de transición, genera dudas sobre lo que va a pasar, no sabemos qué va a reglamentar, si al 2026 ya va a haber un nuevo régimen de aduanas y por ende un nuevo régimen sancionatorio. Hay una descoordinación institucional, entonces, completamente, y aquí es importante que se tomara en cuenta los que estamos en logística para desarrollar estas políticas y que facilite verdaderamente las operaciones de comercio internacional. Facilite las operaciones de comercio internacional, pero no estoy hablando de la facilitación del contrabando, para nada. Pero ¿será que verdaderamente una declaración anticipada va a frenar el contrabando dentro del país? No lo sé. Y pues hay capacitación insuficiente. Hay usuarios aduaneros con conocimientos limitados sobre estos requisitos técnicos. Se podrían actualizar, pero no solamente los usuarios aduaneros, también se hace necesario por parte de la autoridad. Entonces, esto ha venido colocando grandes problemas a nuestro comercio internacional. Pues nuestro régimen sancionatorio actual está inasequible, hay una vigencia transitoria, una necesidad de la ley ordinaria dentro de estos procesos. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, ¿cuáles son los retos verdaderamente logísticos y de comercio exterior que tiene a nivel de Colombia? ¿Cuáles son esos retos que tenemos? Entonces, aquí quiero mostrar algo que me pareció muy importante y es el Business Ready del 2024, que es precisamente ese informe del Banco Mundial donde comienza a evaluar el clima empresarial y de inversión de los países y se basa en tres pilares o se basó en tres pilares: marco regulatorio, servicios públicos y eficiencia operativa. Entonces, también incorporaba o incorpora cosas, los invito a que le peguen una búsqueda a la adopción digital, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. Pero, ¿qué pasa conforme a el International Trade de ese Business Ready para nosotros en las exportaciones?
No se estandarizan tiempos para cumplir con los requisitos de exportación. Entonces requerimos en promedio 9 días para las mercancías exportadas sean despachadas a través de todas las agencias de control transfronterizo. Estamos hablando de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos están en un promedio de 9 días. Costos de cumplimiento de exportación. Tenemos unos costos del 29% del valor de los bienes exportados. O sea, nuestros costos de exportación representan el 29%. Representan completamente ese 29%. Y tenemos que dentro de los principales, Jimmy, creo que se te está marcando el teclado. Tenemos entonces unos obstáculos bien complejos, precisamente identificados en las exportaciones. Entonces, regulaciones aduaneras, tenemos también restricciones, percepciones de los mismos usuarios aduaneros. Para las importaciones, tiempos para cumplir los requisitos de importaciones son de 20 días, estandarizados. Aquí tal vez algunos me dirán, yo me demoro 5 días, genial. Pero muchas veces los inversionistas en Colombia no alcanzan a hablar con el importador y el exportador, sino que miran este tipo de indicadores que les da seguridad y ven que nos demoramos 20 días para realizar los procesos de importación. Tenemos los costos de cumplimiento de importación del 14% sobre el valor de los bienes importados y tenemos unas restricciones grandes. Entonces, dentro de estas restricciones, una de ellas que se identifica es el transporte. Desafíos en infraestructura y en costos internamente. Quiere decir que todavía sabemos que nuestros costos de transporte interno son más altos que nuestros costos de transporte internacional. Entonces, ¿qué pasa con Colombia? Tenemos una vulnerabilidad comercial, exportaciones reducidas, caída de nuestras exportaciones no tradicionales al exterior, costos logísticos elevados comparados con otros países, y tenemos entonces algunos encadenamientos afectados, como los he definido. Producción regional impactada. Tenemos entonces también represalias, problemas políticos y tarifas altas. Entonces, nuestros modelos logísticos depende de diferentes aspectos como nuestra geografía y nuestros corredores internacionales, nuestros tratados. Y de alguna manera, pues los aranceles lo que hacen es disparar o crear incertidumbre comercial. Es aquí donde también quiero tocar cuáles son las oportunidades o riesgos que tiene la ruta de la seda. Oportunidad de financiamiento en megaproyectos, inversiones chinas en transportes, posicionamientos como un hub sudamericano. Riesgos, presiones geopolíticas, posibles dependencias tecnológicas e impacto en decisiones soberanas. Entonces, la adhesión a esta ruta de la seda ofrece grandes oportunidades, pero también nos expone a unos conflictos geopolíticos. Y en normatividad, ¿qué tenemos? Tenemos que hay que hacer unas reformas, o estamos frente a unas reformas inestables. Estamos frente a una infraestructura limitada, aparte de congestión portuaria tecnológica. Necesitamos hacer una adaptación tecnológica, una necesidad de hacer una actualización documental y digital. Y tenemos unos costos altos de implementación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las pymes de exportadores e importadoras, al hacer una transición normativa, implica costos. Y esto nos va a perjudicar. ¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas que podemos o que puedo destacar? Una, la diplomacia económica activa. Entonces deben de haber posturas prácticas y que no nos comprometan en las relaciones comerciales con nuestros principales socios internacionales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es que
¿Quién tiene poder de negociación? ¿Dónde está entonces nuestro poder de negociación? ¿Quién representa y quiénes van a ser perjudicados en la industria colombiana por decisiones apresuradas? Fortalecimiento institucional. Entonces, una de las que siempre en los diferentes foros, y creo que aquí tengo expositores de diferentes partes, y también concluimos en lo mismo. Hay que hacer un fortalecimiento institucional, quitar los egos para hacer una consolidación de seguridad jurídica, donde estén involucradas, y siempre he sido un defensor de el sector empresarial, las asociaciones y la academia. Soy un defensor de la universalidad del conocimiento y que se tuviesen en cuenta para un fortalecimiento institucional. Aceleración de proyectos logísticos, priorizar corredores férreos y punto positivo para el gobierno actual, donde desde su campaña lo decía. Eh, Ojalá se pueda lograr de una mejor manera. Y expansión de puertos del Pacífico. Darle una importancia aún mayor a nuestros puertos del Pacífico. Son con los que nos conectan con el mundo. Inteligencia logística. Y esto está tanto para todos los sectores, para el público y el privado. Monitorear, medir. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y en logística internacional, a veces implementar indicadores de gestión se vuelve muy complejo. Afortunadamente, con la inteligencia artificial, en la actualidad es mucho más sencillo, por lo menos, de crear indicadores para medir las diferentes operaciones y desarrollos logísticos. Tenemos entonces que se necesita un apoyo a la industria nacional. Encadenamientos productivos, conexiones entre diferentes empresas, políticas industriales, estrategias específicas para el sector logístico colombiano y una sustitución inteligente, reducción de dependencia externa mediante la producción local estratégica. En el agro se ha querido hacer, pero no es colocando aranceles únicamente, o no es perjudicando los acuerdos comerciales firmados en la actualidad. Es haciendo una sustitución inteligente y un plan de acción inteligente. Entonces, fundamental fortalecer nuestra industria y desarrollar a Colombia como una plataforma logística. Desde hace décadas ya nos habían visto como una plataforma logística y diferentes gobiernos no dejaron la implementación de plataformas logísticas, por lo menos en el Pacífico colombiano. Y los que son de la vieja data saben lo que muchas líneas navieras quisieron hacer en el puerto del Pacífico. Decisiones firmes, tomar posturas claras ante los desafíos geopolíticos actuales, pero que beneficien al país. Inversiones en infraestructura, mayores desarrollos, no únicamente en las flotas y en las alternativas de transporte. Miremos entonces cómo en estos momentos la séptima marca de vehículos más vendidos el mes pasado fue BYD, vehículos eléctricos, pero no tenemos ni la suficiente infraestructura de electrolineras y es una de las desventajas de esta movilidad para largos trayectos. Alianzas equilibradas, mantener relaciones diversificadas con socios estratégicos globales. Repito, miremos los antecedentes. Asia, desde hace mucho rato, lo venían mirando gobiernos pasados. Entonces, estamos en este apocalipsis, pero es con lo que tenemos que lidiar y es donde tenemos que desarrollar estrategias logísticas. Muchas gracias. Bueno, gracias Fabián. Excelente tu charla. Nos pone mucho en contexto, sobre todo, por lo menos a mí, todo el tema de lo de la
ruta de las sedas y las oportunidades y contras que puede tener eso para los productores colombianos. No sé si dentro de los participantes hay alguna inquietud o una pregunta para Fabián. Claro que sí. Gracias, Jimmy, por tus palabras. Una pregunta. Omar, Ana María, Roberto, Diego, Gabriel, Juan Carlos, Oscar, Ricardo, Juan Manuel. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Roger, Eliana. Bueno, entonces contarles, Fabián hace parte de nuestro equipo de docentes de la especialización en logística, en modalidad virtual y combinada. Eh, pues una oportunidad pues para que ustedes se puedan formar y empezar a buscarle solución o aportar sus granos de arena a la solución de los inconvenientes que nos contaba Fabián que puede llegar a tener las cadenas de abastecimiento aquí en Colombia y que no nos permiten a nosotros pues ser más competitivos de lo que podríamos ser gracias a nuestra ubicación y los recursos que tenemos. Espero que todos hayan hecho el registro de su asistencia, agradecerles haber dado respuesta a esta convocatoria, agradecerle de nuevo a Fabián por su charla, sí, Alberto, muy interesante, muy enriquecedora para todos. Y pues lo esperamos que nos acompañen en alguna otra convocatoria. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Aquí estoy disponible. Ana tiene una pregunta, Jimmy. Uy, sí, Ah, qué pena. Sí, dale, Ana. un poco tardía, pero es que No, no por alcancé favor. Tranquila. cuando hicieron la pregunta. Yo quisiera, en términos prácticos, usted que tiene la experiencia, yo le he escuchado a algunas personas que, a pesar de que supuestamente Colombia durante algunas épocas ha sido, digamos, ha mostrado abiertamente un supuesto interés para que las empresas exporten. En la práctica, cuando las empresas quieren hacerlo, no es tan sencillo. O sea, tiene mucho trámite y la empresa mediana, de pronto la grande ya tiene el músculo para ese tipo de cosas, pero la empresa mediana y pequeña en términos generales se siente desgastada rápidamente y claudica ante ese deseo realmente de exportar. Entonces, yo quisiera saber qué tan cierto es, cuáles son los impedimentos reales que puede tener una empresa, sobre todo mediana y pequeña, para exportar y qué puede hacer para salir adelante en esa tarea tan titánica que parece ser muchas veces. Ok, vale, muchas gracias, Ana. Ana, la respuesta tiene tanto de largo como de ancho y tiene diferentes situaciones. Te puedo hablar desde las situaciones externas que no controlan las empresas. Entonces te voy a mencionar varias que son caóticas al momento de exportar, que no las podemos controlar. Uno, la inestabilidad de la tasa de cambio. Entonces, la inestabilidad de la tasa de cambio nos lleva a las empresas a que sus precios internacionales puedan ser fijados con errores. ¿Y por qué? Porque es que cambia todos los días. Entonces, imagínese yo pasarle a usted una propuesta comercial y esa propuesta comercial tiene que ir en dólares o en una divisa y resulta que esa tasa cambia todos los días y si calculo mal la tasa de cambio, pues de alguna manera, entonces aquí ya está, inestabilidad de tasa de cambio a nivel local y a nivel empresarial, que las empresas no saben cómo cubrirse entonces ante esa inestabilidad, porque la llego a calcular mal para darle mi precio y puedo estar afectando mi rentabilidad o segundo, puedo estar saliendo de la competitividad del mercado. Puedo ser no competitivo porque establecí una tasa muy baja y por ende el precio sube. Entonces, uno de eso. Otro, altos costos de transporte. Tenemos altos costos de transporte, infraestructura, corrupción, altos costos de combustibles, peajes, entre otros. Otro, tenemos regulaciones que cumplir para exportar. Entonces, hay una serie de regulaciones, hay una serie de agentes que nos elevan muchísimo los procesos. Pero no es únicamente de ellos. Hablemos desde lo empresarial. Cuando he venido acompañando a las empresas a desarrollar un plan de exportación es un procesamiento de mejora continua. Punto. Es más, a mí no me gustaría llamarlo un plan de exportación. Es un plan de mejoramiento continuo. Si me hablas de un plan de importación de abastecimiento global, es mucho más sencillo que ese estudio lo logres ejecutar que poderlo irlo a vender.
Y te coloco el ejemplo con lo siguiente. Parémonos con un tamal en la esquina y tratemos de venderlo, y parémonos con 20.000 pesos y vamos a comprar algo en la esquina. Yo creo que nos dura menos los 20.000 que de pronto el tamal. Hay unos que son comerciales y que son muy buenos y que venden lo que sea. No estoy diciendo que no, pero tal vez sea un poco más complejo para algunos. Entonces, el abastecimiento es mucho más fácil un proceso de importación ejecutarlo que de exportación, porque es un plan de mejoramiento continuo. Y ese plan de mejoramiento continuo debe arrancar desde algo, desde el diagnóstico de la compañía. Entonces, en el diagnóstico de la compañía, hablemos de lo siguiente. De ese diagnóstico hablemos de lo siguiente. Un indicador tan sencillo como la oferta exportable. ¿Cuál es la oferta exportable que tiene una empresa para ofrecer, valga la redundancia, un mercado internacional? Si no conoce su capacidad productiva. Entonces, aquí es donde empresas, sin estar, y me ha pasado, cuando llegan y dicen, no, es que yo tengo un buen producto para exportar. Ah, bueno, ¿y cuál es tu capacidad productiva? No tengo ni idea. Entonces midámosla. Entonces cojamos las ventas totales en determinado tiempo, menos las capacidad que tienes de producción con los mismos recursos, sin doblar turnos ni nada. ¿Eso te da para llenar un contenedor? ¿Cuánto te demora llenando uno, dos, tres contenedores para poder hacerlo? Porque es que el mercado internacional tiene varias cosas y el mercado internacional tiene capacidad de compra y tiene dinero. Entonces, no es únicamente el entorno, es también empresarial. Entonces, cuando vamos a evaluar su portafolio de productos, ¿cómo está su portafolio de productos? Su portafolio de productos está en otro idioma, su portafolio de productos puede ser adaptable, su portafolio de productos puede entonces ir y está, digamos, bajo los estándares internacionales. No, es que no lo puedo hacer. Me pasó en determinada región que acompaña una de las cámaras de comercio de, de acá y por fuera. Y un gran producto, se llaman las yotas. Son como unas papitas en la región de Putumayo. Y todos estos snacks, vamos a ver sus tablas nutricionales y sus tablas nutricionales son hechas al cálculo. Pero es que eso tenemos que mandarlo a un laboratorio porque llega un cliente internacional, nos pide una tabla nutricional con estándares globales y no podemos mentirle porque le llegamos a mentir en algo y podemos irnos en una demanda internacional por entonces una inexactitud del producto. Pero una tabla nutricional ante un laboratorio vale 3,5 millones. Tienes que tener el INVIMA. No, es que no me alcanza y pues mientras hago eso lo invierto en una máquina más para poder sellar el producto, porque es que usted no me está, con eso no me garantiza que consiga un cliente internacional, no te lo garantizo. Es como garantizarle a alguien que por comprarse un perfume va a conseguir un novio o una novia en el extranjero. Eso no te lo garantiza, te ayuda a mejorar, tal vez ese plan de mejora para conseguirlo, pero no te lo garantiza en el mercado internacional. Entonces, también falta preparación. Que el gobierno y además se debe incentivar y debe incentivarlos, todos los gobiernos han hablado de esto, pero no lo dan, pero hacerlo requiere de muchos recursos y procesos. Entonces, mejorar su proceso financiero, su proceso productivo, su proceso de marketing, su proceso de recursos humanos, su proceso logístico, porque el mercado internacional es completamente diferente. Es completamente diferente y requiere unos esfuerzos mayores. El gobierno departamental y la alcaldía y la gobernación sé que están sacando unos programas muy interesantes junto con la Cámara de Comercio de Cali y una asociación en el cual están haciendo estos programas para internacionalizar o para ayudar el programa a mejorar a las empresas. Pero es un programa continuo y seguir insistiendo, porque es necesario hacerlo. Pero no es solamente desde el gobierno, también es desde el sector interno. Y esto requiere unos recursos, esto requiere unas inversiones, ¿vale? Contesté tu pregunta, Ana. Sí, claro que sí, muchas gracias. Muy amable. Vale, muchas gracias. Listo, Fabián. Entonces, de nuevo, gracias. Gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias.